les bendiga, amados y amadas del Señor, sea por la tarde, por la mañana, por la noche. Somos el Ministerio Gloria del Nuevo Pacto desde San José, Costa Rica, y llegamos a ustedes por medio de nuestro canal con el propósito de transmitir una serie de enseñanzas acerca del reino de Dios. Dios me les bendiga, dando gracias al Señor por esta oportunidad de compartir su preciosa palabra, que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. El reino de Dios es algo que es importante que nosotros anhelemos tener entendimiento de él. Hay una escritura que te pido que leas, que está en Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3. La palabra de Dios dice en Hechos 1, 2 y 3: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Lo único que Jesús les hablaba, enseñaba a los apóstoles durante esos 40 días, según nos dice la Escritura, es una revelación acerca del reino de Dios. ¿Qué experiencia habrá tenido nuestro Señor después de su muerte? Al punto de que con su resurrección, antes de ascender al Padre, entregó la revelación a los apóstoles, una revelación que vendría por el Espíritu Santo, que tiene que ser algo poderoso, pero que no nos fue dicho en la Escritura, al menos en el libro de los Hechos, pero que creo firmemente que nos será revelado cuando el Espíritu Santo quiera, a quien Él quiera. Y de algo estamos convencidos, que es cuando nos interesamos en un aspecto de la vida espiritual con motivaciones correctas, porque el mismo Espíritu Santo no ha dejado de traer revelación a quien lo busca. Por algo, Él quiere revelar lo que es el reino de Dios. Así es. Solamente podemos compartir con autoridad aquello que nos ha sido revelado por el Espíritu Santo. Entendemos que no haremos doctrina de ello, pero podemos impartir aún a través de este medio para que sea activado el depósito en muchos que están esperando el detonante para explotar en el fuego de Dios. Les recomiendo, mis amados, que pidan al Espíritu Santo de Dios de todo corazón que Él se haga manifiesto en sus vidas a través de toda la Escritura. Algunos se podrían preguntar cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, ya que la Escritura habla de ambos. No hay diferencia alguna, se refiere a lo mismo. La única razón que lo explica es que los judíos no mencionaban ni siquiera el nombre de Dios, por lo cual escribían reino de los cielos. O sea, que depende de quién escribió el Evangelio o desde cuál era la perspectiva que tenía el que lo estaba redactando. La expresión reino de Dios aparece 4 veces en Mateo, donde el término usualmente es reino de los cielos, el cual aparece 32 veces en Mateo. Este último solamente aparece una vez en el resto del Nuevo Testamento,
cuando el apóstol Pablo habla y dice su reino celestial. Esto en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 18, que dice: y el Señor me librará de toda mala obra y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este reino es idéntico al reino del Padre. Así es. Y dice la palabra de Dios en Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberá más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y también dice la palabra de Dios en Marcos 14, 25. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, qué importante entender que el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de mi Padre, se dice así o se expresa así por la persona que lo redactó, que lo dijo, que lo escribió, pero realmente está hablando del mismo reino de Dios. También aparece el término reino del Hijo. En Lucas capítulo 22, verso 29 dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Así pues vemos que hay solamente un reino, pero descrito de diversas maneras. El reino del Hijo del Hombre, como dice su palabra en Mateo 13:41, dice: enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Otra expresión es el reino de Jesucristo, que aparece en Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. También el reino del Señor Jesucristo, que dice en 2 de Timoteo 4:1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Otra declaración que aparece es el reino de Cristo y de Dios. Esto en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El reino de nuestro Señor y de Jesucristo, como dice Apocalipsis 11:15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. También dice la expresión el reino de nuestro Dios. En Apocalipsis 12:10, entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios
de día y de noche. También dice el reino de su amado Hijo. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 1, 13, 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El apóstol Pablo a menudo se refiere al reino de Dios en un contexto moral, pero dando a conocer la implicación espiritual. Un ejemplo de esto está en Romanos, capítulo 14, verso 15 en adelante, que dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. También dice 1 Corintios 4, 19 al 20, dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Lo que sí debo decirles después de todo es que el reino de Dios, su reino, no es de este mundo, no es terrenal, es espiritual. Es decir, ejerce un gobierno superior desde el ámbito eterno, invisible, sobre todo lo que ha sido creado, que es tangible y corruptible. Romanos capítulo 1, verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Lo que queremos sentar en esta primera enseñanza, mis amados, es que las diferentes ocasiones en que aparece en el Nuevo Testamento la expresión de reino, se refiere a lo mismo. Se refiere a ese reino de poder donde habita el soberano de la eternidad, el Padre eterno, donde hoy está sentado a su diestra el Cordero que venció y es el león de la tribu de Judá. Y como dicen algunos cantos, ruge. Desde donde su Espíritu Santo ha sido enviado para guiarnos, enseñarnos como hijos de Dios, como su pueblo. Y es importante que entendamos que comprender acerca del reino de Dios es necesario. Así es. Su reino no es de este mundo, no es terrenal, sino espiritual, pero se manifiesta en el mundo natural, es decir, ejercer un gobierno superior. Ahí es, amados, donde nosotros tenemos que entender muy claro, tener un entendimiento, saber que es el Espíritu Santo que nos ayuda y nos revela ese reino. Sí, porque lo espiritual, el reino de Dios está por encima de lo que ha sido creado. Entonces los sistemas de tinieblas que hay en el mundo, la corrupción, el pecado, el libertinaje, la violencia, el odio, el desamor, todo lo que vemos nosotros en este diario vivir, de este tiempo que nos ha tocado vivir, todo eso puede ser influenciado y es gobernado por el reino de Dios. Es por eso que necesitamos pedir al Espíritu Santo
que nos dé entendimiento, revelación de su reino. Porque creo, como dijimos mi esposa y yo hace un momento leyendo, explicando, que no quedó escrito como decir esto es el reino o hagan esto para que el reino venga. Porque creemos que sí está escrito en la palabra, pero tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Y ese es el motivo de esta serie de enseñanzas que comenzamos el día de hoy. Compartir lo que el Señor nos ha dado. Con un único propósito, no de hacer una doctrina, sino de que haya una impartición de una luz en la palabra. Entendiendo que para algunos posiblemente dirán, ya eso lo sabíamos. Qué bueno que lo sabían. Para nosotros que lo venimos recibiendo es maravilloso. Es maravilloso. Porque sabemos pues que no vamos a establecer toda la verdad sobre ningún tema de enseñanza, pero sí podemos aportar hasta donde hayamos sido iluminados. Así es, amor. Ahí es donde tenemos que entender que nosotros somos gobernados por un gobierno superior que supera a lo terrenal, que es lo espiritual, donde tenemos que ser guiados a través del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos ayuda a activar discernimiento espiritual, que es muy importante para poder entender los tiempos, entender todo movimiento que se está haciendo, que va a afectarnos a nosotros. Así es, y qué importante que entendamos esto. Sí, amén. Somos siervos de Dios, Alex Hernández. Y Kelifá Valverde. Les amamos en Cristo y estaremos por aquí siguiendo una vez por semana enseñando acerca de estos temas. Amén. Les bendecimos en Cristo. Dios les bendiga.